Hola, soy Chava Amaro y esto es Desmitificando lo Oculto. Te voy a hablar ahora de la ley natural. ¿Qué es la ley natural? ¿A qué me refiero cuando digo esta palabra? Pues bueno, te sonará familiar, ya que esta se conoce bajo otros nombres que quizá hayas escuchado. Por ejemplo, la ley de causa y efecto. Por cada acción existe una reacción opuesta. La ley de atracción. Aclaro, la verdadera ley de atracción. La energía que emites es la energía que se atrae. La energía fluye en donde la atención e intención se fija. Como piensas, sientes y actúas, así será. La ley del karma. Lo que siembras es lo que cosechas. Y la famosa regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Si te das cuenta, todas estas son ejemplos de lo que se trata esta ley espiritual, esta ley universal o ley natural. Se puede decir que va a ser entonces un cuerpo de leyes espiritualmente universales, no hechas por el hombre, con varias características importantes. Una es que es vinculante. A la ley natural no le va a importar si tú crees o no en ella. Va a ser inmutable, ya que estas leyes no pueden ser cambiadas, no se pueden alterar. Entonces, estas leyes espirituales van a venir a gobernar esas consecuencias de comportamiento humano que actúan en la dinámica de la conciencia. Y normalmente uno como persona, pues quiere escuchar que el universo se preocupa por ti, que se preocupa por nosotros de forma personal, individual. Pero estas leyes se han creado para que funcionen de manera perfecta, independientemente si las ignoras o no, ya que a la misma vez se va a estar co-creando con estas. Voy a recapitular un poco, ya que es importante que comprendas cuando hablamos de la creencia. Por ejemplo, cuando hablamos del paradigma de la religión, en el cual ésta te pide que creas sin cuestionamiento alguno. En la otra mano, con la ley natural, pues esta no va a tener nada que ver con el paradigma de la religión, ya que ésta se encuentra funcionando y a la vez surtiendo efectos de una manera continua. Ya dependerá de ti conocer estas leyes y alinearte en esa frecuencia con las mismas o mantenerte ignorante sin entenderlas. Entonces, la creencia humana viene a tomar un papel, pues, irrelevante cuando se habla de la existencia y del funcionamiento de la ley natural. Y vamos a poner como ejemplo las leyes de la naturaleza. Llámense gravedad, termodinámica, inercia, electromagnetismo, por decir un ejemplo. Para que éstas funcionen y a la vez surtan efectos, pues no va a requerir que tú creas o no en ellas. Esto a efecto de que las descubras y conozcas. Lo mismo pasa con la ley natural. Y sí, es duro decir que como individuo, pues a la ley universal no le importas. ¿Y por qué es duro? Pues porque no queremos escuchar eso. Y entonces se prefiere apegarse a un sistema de creencias que apele a eso que queremos escuchar, a eso que quieres escuchar. Lo que sí se puede decir y hacer la aclaración que
se puede hablar de distintas formas de creencia. Por ejemplo, por mencionar unas, tú puedes creer en ti. Claro que tú puedes creer en ti, como individuo, como ser humano, como conciencia. Puedes creer en tu habilidad para entender cierta información, procesarla e implementarla. Para que quede claro, aquí nos estamos refiriendo al contexto de una ley universal, que es donde tu creencia, pues no le importa el universo, ya que si tú crees o no en esa ley, de cualquier forma esto va a surtir efectos. Y pues aquí la cosa no es personal, sino se trata de una fuerza impersonal que pues en muchos años atrás las tradiciones místicas conocían de esta fuerza. Ahora bien, una buena pregunta que podemos hacernos con lo anteriormente dicho es, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Te puedo decir que no es inherentemente ni buena ni mala, sino se debe de considerar las condiciones de las cuales pues se desarrolla y funciona ese ser humano, como por ejemplo el ambiente en el cual se desempeña, en el cual se encuentra, y que éste a la vez va a influir en su comportamiento, en su conducta, en una gran medida, pues ya que va a crear la condición humana. Entonces, tomamos este concepto de condición humana y es bueno precisar que en vez de naturaleza humana, vamos a llamarle condición humana. ¿Por qué? Porque esas condiciones del desarrollo del individuo pues van a venir a ser relevantes para conocer cómo se desenvuelve ese individuo en el mundo. Y aquí, si te fijas entonces, podemos decir en pocas palabras que el humano es programable. Y permíteme explicarte a qué me refiero con el humano es programable. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Vamos a poner la analogía que los humanos son como una computadora. Ojo, no me refiero que sean robots o que sean androides o cualquier tipo de máquina. Eso que quede claro. Pero me refiero que son programables en el sentido de que una vez que el ser humano se pone en contacto con ese ambiente, llamémosle cultura, el ambiente, la cultura, y se le empieza a programar, este, este ambiente va a determinar qué va a proyectar ese individuo en esa pantalla, que la pantalla la podemos equiparar a la vida humana, creando pues la condición humana. Entonces, en otras palabras, tenemos a un ser humano, a un individuo, y vamos a decir que su sistema de archivos es malo, es deficiente. Por ejemplo, un niño que en sus años formativos, desde que nace a los 6 7 años, cuenta con un sistema operativo malo, o sea, con una cultura donde se desarrolla. Y a su vez, pues cuenta con programas de software defectuosos, por ejemplo, dogmas, contradicciones. Entonces, el resultado en la pantalla que habíamos dicho que va a ser la vida humana, pues por consiguiente se va a presentar de mala calidad, va a ser mala. Y esto va a contribuir a que el comportamiento de esa condición humana individual se refleje en una escala global. Entonces vamos a tener que en gran medida
la programación de ese ser humano va a influir la calidad de información que se coloque, que se procese y a la vez que se desarrolle de manera eficiente.